Saludos locos de la tinta, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco complicado, ya que ha habido artistas, por llamarlo de alguna forma, que hablan mucho sobre que se puede tatuar sin saber dibujar, que no es absolutamente necesario saber dibujar para tatuar. Así que hoy vamos a desmentir y desmontar un poco todos esos argumentos y vamos a hablar sobre todo de por qué es tan importante aprender a dibujar antes de tatuar. ¡Vamos a por ello! ¿Se puede tatuar sin saber dibujar? Respuesta corta, sí, pero. Bueno, y esto es todo y yo me voy. No, hombre, venga, vamos a dejarnos de chorradas. La respuesta corta sería un sí, pero no. La respuesta larga, un no. ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero que debemos de saber es que el proceso de tatuaje tiene dos fases, ¿vale? Dibujar o diseñar la pieza y tatuarla, llevar el diseño a la piel. Si solo nos centramos en la segunda fase, dejamos de lado toda la primera fase, realmente no vamos a progresar en nuestra carrera como artistas, no vamos a llegar a ser profesionales del tatuaje y sobre todo vamos a tener unas carencias muy grandes que a la hora de la atención al cliente no vamos a poder tener y dar. Quiere decir que generalmente cuando un cliente viene con una idea, el 90% de las veces te puede traer alguna imagen de algo parecido a lo que quiere, pero no igual. Y la mayoría de las veces nos van a pedir que nosotros diseñemos esa pieza, que elaboremos con la idea que tiene, con la idea que trae en su cabeza, nosotros elaboremos una pieza que represente fielmente eso que quiere él transmitir y que quiere llevar en la piel. Si no tenemos las herramientas adecuadas, no vamos a ser capaces de hacerlo. Y las herramientas adecuadas es el dibujo. Pensad que dibujar no deja de ser la base de todo tatuador. Tatuar sigue siendo dibujar, con otro tipo de herramientas, en otro tipo de lienzo, pero sigue siendo dibujar. Igual que un grafitero que también necesita saber dibujar para hacer grafitis, porque por ejemplo los grafiteros que no saben dibujar hacen cosas como esta, mientras que los grafiteros que sí saben dibujar hacen cosas como esta. De igual forma, las personas que tatúan y no saben dibujar hacen cosas como esta, mientras que los profesionales que sí saben dibujar hacen cosas como esta. Aunque tú tengas un proceso de aprendizaje con las agujas, con las técnicas de tatuaje, si no tienes una buena base de dibujo, al final esas técnicas te van a servir más bien de poco. Sí, puedes copiar y puedes coetear todos los diseños de otros tatuadores y de otros profesionales que encuentres por internet, pero al final el tatuaje no deja de ser algo artesanal, algo con un estilo y una esencia propia. Los clientes nos eligen porque les gusta nuestro estilo. Si no tenemos un estilo marcado, si no tenemos una forma de trazar las líneas, una forma de entender la perspectiva, la anatomía, de representar las ideas que nos piden, al fin y al cabo somos fotocopiadoras. Incluso en el realismo, que prácticamente es llevar una copia exacta de una fotografía a la piel, hay que hacer fotomontajes, hay que hacer modificaciones de la pieza, hay que dibujar altas luces y contrastes y negros sobre la pieza para poder tenerla bien preparada para luego representarla en la piel. Todo eso lleva un proceso que si no sabemos de volúmenes, de luces y sombras, no vamos a ser capaces de hacer. Por mucho que practiques, por mucho que copies la realidad en el realismo, eso no te hace un artista, eso lo que te hace es un buen copiador, te hace una buena fotocopia, y el tatuaje es mucho más que ser una fotocopia de las obras de otra persona. Tienes que estudiar policromía, el tema de los colores, de qué colores son complementarios, cuáles son secundarios, terciarios, antagonistas, cuáles quedan bien, cuáles quedan mal, porque si no sabes de color, no sabes combinar bien los colores, y esto en New School, en neotradicional, en un montón de estilos de tatuaje es indispensable para que las piezas te salgan bien. Los grandes artistas del tatuaje
son un ejemplo a seguir, y no solo por cómo tatúan, sino porque demuestran que en su tiempo libre no se dedican a jugar a la consola y a ver Netflix, sino que siguen dibujando. Todo gran tatuador que sigas y que admires, si le preguntas te dirá que dibuja, que sigue dibujando hoy en día. Grandes tatuadores de reconocimiento mundial, como pueda ser Nick Hurtado, que es un fiel representante del realismo a color, sin embargo le vemos que también en su tiempo libre pinta cuadros. Hailin Fu, por ejemplo, que es un tatuador de la vieja escuela que todas sus piezas las hace a freehand, ni siquiera usa plantilla, demuestra lo gran dibujante que es. Pero es que luego también en su tiempo libre demuestra que sigue dibujando, haciendo ilustraciones, haciendo bocetos y sigue machacándose una y otra vez. En España tenemos también a grandes tatuadores que demuestran que tienen dotes de ilustrador, de diseñador gráfico, de artista en general. Por ejemplo, como os estaba comentando antes de las policromías, del tema del estudio del color, tenemos el ejemplo de Víctor Chill, que es una persona que tiene una gran base de dibujo y muy buen conocimiento y gusto por los colores. Con lo cual, cuando ves sus trabajos ves que utiliza colores complementarios que quedan perfectos en la pieza. Eso no se consigue a base de tatuar y de ir improvisando. Eso se consigue estudiando y teniendo una buena base de dibujo. Tenemos artistas como Fred, que es un artista de realismo, pero sin embargo en su tiempo libre sigue demostrando que trabaja el realismo en otras disciplinas, que sigue dibujando, por ejemplo aquí haciendo el scratching. El scratching que también, por ejemplo, me habéis visto a mí hacerlo y que es una disciplina súper compleja, muy difícil porque no tenemos una base previa, no podemos dibujar en la plantilla negra previamente con una cera o con algo para marcar, directamente tienes que ir tallando, ir arañando, como en los bancos del parque cuando nos liábamos a arañar con las llaves. Bueno, pero igualmente yo puedo tatuar. Sí, por supuesto que puedes tatuar sin saber dibujar, pero no vas a llegar a nada. No vas a poder seguir progresando ni mejorando porque al final tus dibujos parten de una mala base. He visto un montón de tatuajes que técnicamente estaban bien tatuados, pero en cuanto artísticamente, en cuanto a dibujo, estaban mal las proporciones, las líneas, el aspecto, la anatomía. Todo eso al final hace que tu pieza sea peor de lo que debería o de lo que merece. Desconfiad totalmente de cualquier tatuador o artista que os diga que no es necesario saber dibujar para tatuar. Corred, insensatos. ¿Por qué? Porque cualquier artista que se precie, cualquier profesional de esta o de cualquier otra disciplina de arte siempre os va a decir que el proceso nunca es fácil, que dibujar, que tatuar, que ilustrar, que diseñar, siempre va a requerir mucho esfuerzo, mucha práctica, mucho estudio y mucha dedicación. Las personas que dicen que no hace falta saber de dibujo para tatuar suelen ser artistas mediocres, suelen ser artistas que se han tirado a lo fácil porque son perezosos, porque no quieren esforzarse, y entonces es mucho más fácil justificar el no querer esforzarnos que el estar todos los días dibujando y dándole al callo. Podemos ver por ejemplo a Surovov, que es un artista ruso increíble y sin embargo en sus ratos libres también pinta cuadros. Tenemos a Mirwan, un referente de España y de Europa en neotradicional, que en sus ratos libres podemos ver que sigue haciendo diseños a lápiz y con sacapuntas. ¿Y por qué? Porque todos os van a decir lo mismo, la base del tatuaje es dibujar. Tienes que aprender a dibujar con una carrera, con un grado, con unas clases particulares, en una escuela de arte, clases online, tutoriales de YouTube.
haz lo que te dé la gana y lo que te puedas permitir, pero sobre todo, dibuja. A mí personalmente, cuando empecé, como he dicho muchas veces, me fue muy complicado que alguien me ayudase. No fui aprendiz de nadie y había bastante dificultad a la hora de sonsacar información a los profesionales. Eso hizo que mi línea de aprendizaje fuera muy lenta. Sin embargo, la base de dibujo que yo ya traía, todos los estudios de dibujo que yo ya poseía y esos conocimientos me ayudaron a que solo me tuviera que centrar en aprender las técnicas de tatuaje. Yo ya entendía los volúmenes, las luces y sombras, también comprendía la anatomía y también había estudiado el color. Entonces mi curva de aprendizaje en el tatuaje podía ser lenta porque nadie me estaba guiando, pero la base de dibujo me ayudaba y me impulsaba a ir un poco más rápido, porque una vez dominadas o controladas las técnicas de tatuaje, ayudándome y aportando las bases de dibujo, me era mucho más fácil coger el rollo. Enseguida coger cómo representar una rosa con buenos volúmenes de luces y sombras, porque ya sabía cómo hacerlo en papel. Solo tenía que acostumbrarme a hacerlo con unas agujas rígidas que perforaran la piel. Pero los conceptos básicos, la base, ya la tenía. Y eso me ayudaba a impulsarme más rápido de lo que una persona que no sabe dibujar. Pero si no tenemos los conceptos de dibujo, si no sabemos dibujar, pocos tatuajes chulos vamos a poder hacer. Dibuja.